63 aniversario de fundación, Colegio Católico San Francisco. En mi condición de director general de esta prestigiosa unidad educativa, Católico Particular San Francisco, quiero hacer llegar mis felicitaciones. Hoy celebramos nuestro aniversario 63, plena de loables propósitos, el de educar y formar conciencia de niños y jóvenes que nos caracterizan por transmitir de una manera eficaz los valores cristianos franciscanos más altos de la humanidad. Un hito importante en la vida de las personas es el colegio por donde han transcurrido los mejores años de su niñez y adolescencia. Por ello, el cumpleaños de este querido colegio encierra felicidad para muchas personas que asistieron a sus aulas, embebiéndose de sus conocimientos. Muchísimas felicidades, querido Colegio Particular Católico San Francisco.
Al rendir los 63 años de vida institucional de nuestro gran y querido Colegio Católico San Francisco, me permito resaltar los grandes logros que ha obtenido dentro de su vida institucional, tanto en el aspecto del quehacer educativo como también en las diferentes competencias estudiantiles y, por qué no, en el aspecto del deporte y la música. Sería muy largo enumerar los grandes éxitos que llevan a nuestro colegio a ser uno de los puntuales y colegios sobresalientes de nuestro medio. Es así también recordar que dentro del aspecto histórico, nuestro colegio nace a la vida institucional bajo una resolución ministerial 76.171, quebrado 1978. A partir de aquel momento, cobija a niños y jóvenes quienes se forman en nuestra institución educativa con profundos principios franciscanos, como es la cooperación, el servicio social, el compañerismo que siempre se da en todas nuestras manifestaciones y actividades personales. Es así que reitero mi reconocimiento a toda la comunidad franciscana, quienes día a día, pese a diferentes obstáculos que pasamos en este momento con la pandemia, continuamos con aquella labor, cual es la formación de nuestros niños y jóvenes que se cobijan en nuestro gran Colegio Católico San Francisco. Del mismo modo me permito rendir mi homenaje y reconocimiento respetuoso a los padres y hermanos franciscanos, quienes llevan adelante esta proficua labor de fomentar la educación franciscana en nuestro medio, actividad que es reconocida por toda la comunidad hondureña. También brindo mi homenaje en este aniversario a la selecta planta docente, tanto del nivel inicial, primario y secundario, quienes a diario, pese a diferentes obstáculos, seguimos con el sagrado deber cual es impartir la formación y enseñanza de nuestros estudiantes. También saludo en este aniversario a los padres de familia, quienes confían a sus hijos en este gran colegio como es Católico San Francisco. Y para finalizar, también felicito y doy un saludo fraterno a nuestros queridos y dignísimos estudiantes, niños y jóvenes. Seguimos adelante con esta mística de que nuestro colegio sea uno de los que va siempre a la cabeza en todas sus actividades. Es así, para terminar, me permito indicar: franciscanos, paz y bien. Gracias. Somos de la promoción de San Francisco. Les invitamos a conocer la historia de nuestro templo. Ven, síguenos. El Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es la luz que guía nuestro camino, quien nos llama para la conversión de nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados, a quien la población de Oruro siempre viene para pedir un milagro. Oh Señor, bendito Señor. En el templo tenemos a varios santos. Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría nació el 7 de julio de 1207 y murió el 17 de noviembre de 1231.
Fue hija del rey Andrés II de Hungría, quien la comprometió con Luis de los Duques de Turquía. Santa Isabel de Hungría quedó viuda muy joven, empezó a construir hospitales para ayudar a los más necesitados. Incluso ella misma atendió a los mismos enfermos. Fue canonizada en 1236 y es muy devota para los enfermos, enfermeras y para toda la población. San Francisco de Asís, nuestro santo patrón de nuestro querido Colegio San Francisco. Nació un 3 de octubre de 1181 en un pequeño pueblo de Italia llamado Asís. Su verdadero nombre, Giovanni di Pietro Bernardone, también mayormente conocido como Francisco de Asís. Él fue el fundador de la orden franciscana. También fundó una segunda orden, mayormente conocida como las Hermanas Clarisas. Todas estas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Francisco de Asís fue una de las mayores figuras de la espiritualidad en toda la historia de la cristiandad. Fue hijo de Pietro Bernardone dei Moriconi y de la joven provenzal Johanna Pica de Bourlemont. Siempre vivió en una familia de riqueza y prosperidad. A muy joven edad demostró una actitud de desapego hacia lo terrenal. Fue a través de meditaciones y oraciones que comprendió su verdadero camino, que sería el sendero de la pobreza. Santa Clara de Asís, fundadora de la Orden de las Clarisas y protectora de bordadoras, planchadoras y ciegos, nació en 1194. Sus condescendientes de familia noble y feudal, ella era protectora de los ciegos y como se le puede representar con el manto negro y con la bata café. Santa Clara de Asís nació en una familia rica, pero en su vida se destacó por ser de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Santa Clara de Asís fue conciudadana y contemporánea de San Francisco de Asís, quien quiso seguir la vida de austeridad propuesto por él. Yo me bauticé en este colegio y hice mi primera comunión. Gracias. Él es San Antonio de Padua. Nació un 15 de agosto de 1195 en Lisboa, Portugal. Su verdadero nombre es Fernando de Bulloes y su fe inició a los 15 años de edad, el cual fue con los canónigos regulares de San Agustín, y desde ahí fue creciendo con la fe católica hasta tener 25 años. De ahí fue proclamado como un sacerdote por la orden católica y también tiene la ocupación de provincial. San Antonio hacía diversos milagros, como por ejemplo cuando hizo que un burro se arrodillara para recibir la hostia, y que también la reinjerción de una pierna de un hombre que había pateado a su madre. De ahí su fecha de muerte ha sido el 13 de junio de 1231, y el cual sigue siendo recordado hasta el día de hoy como un santo canonizado por Gregorio IX. Aquí hice mi confirmación y me voy de este colegio con Dios. San Francisco de Asís. Paz y bien. En sus 63 años, muchas felicidades a mi colegio San Francisco. Esta canción va con mucho cariño para mi colegio, los franciscanos y las clarisas. El mundo te llama, quiere paz.
a Francisco de Asís. Gracias, Francisco, por darme la paz interior. Gracias por enseñarme a ser un buen hijo de Dios. Es momento de enseñar a los nuestros quién era Francisco de Asís. Gracias a ti me cambiaste la forma de ver la vida, sino también la forma de vivirla. Gracias a ti veo la belleza en los hermanos animales, porque pude distinguir lo que hiciste hace mucho tiempo. Desde que te quitaste tu riqueza, fuiste más rico en espiritualidad. Fuiste un mendigo, pero fuiste sabio. Aún quisiera instruirme en tu palabra. Aunque las enseñanzas se van perdiendo, aún no se pierden en un hijo franciscano como yo. Gracias, Francisco, por todo lo que nos dejaste. Porque nosotros, al igual que ti, seguimos ayudando al pobre. Porque el pobre es nuestro hermano y es mucha mejor persona que cualquiera que tenga dinero. Viviste para servir con pasión y amor junto a la creación del Omnipotente. Sin pedir nada a cambio, conseguiste ser patrono de la naturaleza, hermano de todo el mundo y sobre todo mi guía espiritual. Gracias, Francisco. Ante ti me arrodillo y te pido las gracias por todo lo que nos dejaste. Sinceramente, Francisco, muchas gracias. Gracias. A San Francisco de Asís, autor anónimo. Francisco, hombre culto y de fino linaje, que cambió el dinero por la pobreza, aplicando así el evangelio y su mensaje, amando a su hermano y la naturaleza. San Francisco de Asís, ayúdame a amar las plantas del campo y sus animales, al hermano que se cansó de esperar al no recibir ayuda por sus crueles males. San Francisco de Asís, símbolo de bondad, fiel amigo del mendigo que sufre frío, ferviente ejemplo del valor de la humanidad, acérrimo enemigo del humano impío. San Francisco de Asís, haz joven mi canto, para que mi lucha siga con más presión, para que las tentaciones no me roben la paz y alegría que hay en mi corazón. San Francisco de Asís, hombre alegre, naturalmente amante de las fiestas, intercede para que mi vida yo consagre al servicio de las personas honestas. Gracias. De mi autoría, un rayo de sol. Viviendo en cuatro paredes, sola, triste y desganada, viendo partir a tantos seres queridos. Un rayo de sol es suficiente para ahuyentar suficientes sombras, dijiste, San Francisco. Hoy espero con ansias ese rayo de sol para poder salir y disfrutar de nuevo. Quiero volver el tiempo atrás y valorar lo que tengo. Oh, San Francisco, tú me enseñaste a no perder la fe. Intenté dar paz a mi familia, hacer el bien con lo poco que tenía. Quise ver el mundo como tú lo veías. Pon cara buena, me decían. ¿Pero qué hago si siento que ya no puedo más? Veo un par de niños jugando, corriendo y sonriendo, sin darse cuenta el peligro que están corriendo. Oh, Francisco, ahora es cuando más te necesito, porque siento que me voy cayendo por un abismo. Veo todo gris y sin sentido, mas siento que este no es el fin y que no está todo perdido. Gracias. El segundo curso del nivel inicial, vamos a conmemorar el 63 aniversario del Colegio Católico San Francisco. Vamos, empezamos. San Francisco de Asís, poderoso de Asís, Francisco Santo, modelo de unidad y de grandeza, casto esposo de la dama progresa, a la que siempre fiel amaste tanto. Tu vida fue poema y puro canto, himno de amor a la naturaleza, el saber de la metáfora de
la tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor. Noche de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. Flor de Santa Cruz. ¡Viva Santa Cruz! Mi
sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón, por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidar. Un solo rige, Oruro y su carnaval. Si quieres lucirte en la mejor, ven a bailar en la Gran Uruz. Si quieres lucirte en la mejor, ven a bailar en la Gran Uruz. Sin esperar y no dudar, aquí encontrarás mucha amistad. Sin esperar y no dudar, aquí encontrarás mucha amistad.
mi autoría, ayuda a San Francisco. San Francisco, el amigo de la naturaleza, quien superó sus dificultades con firmeza y al que hoy mismo hay gente que le reza manteniendo su fe con dureza. Francisco, santo proclamado, quien al ayudar al abandonado encontró alegría y paz, siendo este muy audaz. Francisco, quien dejó de lado su propia sanidad al preocuparse por la gente de su monumental comunidad que se sigue manteniendo frecuente. Francisco, hoy te vengo a mencionar porque al que ayudabas tu amor propagabas y hoy te pido que los vuelvas a ayudar. Gracias. De mi autoría, plegaria a San Francisco. En lo profundo de la noche, en la calma de la medianoche, se escuchan aquellos silbidos de unos pájaros en sus nidos. Allí llega Francisco con su sonrisa y ese traje que es movido por la brisa. Llega a dar paz a este mundo tan oscuro y tremebundo. Señor, en estos tiempos de pandemia, bendice a todo ser que pise esta tierra. Señor, danos mucha fortaleza y ayúdanos a salir de esta. Gracias. Francisco, el camino hacia la paz en tiempos de COVID-19. Autor Luis Fernando Cota Callejas, de primero de secundaria. En una ciudad muy lejana llamada Buenaventura, vivía Francisco, que era un hombre muy bueno y generoso. Toda la ciudad estaba muy tranquila y no se preocupaba de nada, pero no sabían lo que pasaba en el viejo mundo. Un día, sin pensarlo, el virus llegó a la ciudad. Toda la gente estaba atemorizada y en pocos minutos todas las farmacias estaban agotadas. Los barbijos, los alcoholes en gel estaban agotados. Francisco, viendo la situación nefasta de que vivía la ciudad, hacía sesiones de Zoom donde concientizaba a la gente el uso del barbijo y las medidas de bioseguridad. Y también realizaba campañas solidarias para los más necesitados. Francisco, al ir a recoger lo recaudado en las campañas solidarias, se contagió del virus. Después de 2 semanas, la gente de la ciudad se informó de que Francisco se contagió del virus. Así que organizaron una rifa solidaria para Francisco, para los medicamentos que necesitaba. Después de semanas, Francisco se recuperó y siguió haciendo las sesiones de Zoom donde concientizaba a la gente. Después de meses, casi todo volvía a la normalidad. Los bancos se abrían, los comercios igualmente. Todo gracias a Francisco y a la concientización a la gente. Francisco es un gran ejemplo hacia la unidad y hacia la paz. Gracias. Francisco Emanuel contra la pandemia, autora Kimberly Callejas, de primero de secundaria. Érase una vez en Oruro donde vivía Manuel, un niño que tenía los ojos grandes y cafés. Él era alegre y tranquilo. Una noche soñó con Francisco. «Francisco, ¿qué haces aquí?», preguntó Manuel. «Vine aquí por una misión, la cual de tanto pensarla se me ha olvidado. Y te vi y pensé que me podrías ayudar». Y Manuel recordó su clase virtual, donde se había hablado sobre la pandemia y sobre las personas que no hacían caso. «Podemos hacer algo para que la gente tome conciencia sobre la pandemia». «Buena idea», respondió Francisco. Y así fue. Pensaron toda la noche cómo resolver ese problema. Al día siguiente, Manuel pensaba que solo lo podía ver en sus sueños y oírlo. Pero no, estaba equivocado. Podía verlo cuando cerraba los ojos y oírlo en su mente. «Francisco, ¿qué podemos hacer? Solo soy un niño y solo yo te puedo ver». Francisco le respondió: «Manuel, ya lo sé, pero primero nosotros tenemos que tomar conciencia de la pandemia, ponernos el barbijo, desinfectar y tomar todas las medidas de precaución. Y después poder compartir información». Y así fue. Estuvieron un tiempo haciendo todas las medidas de seguridad y precaución. Manuel en un tiempo compartió la información con su familia, después con su curso, y pronto se había expandido la información. Había gente que no hacía caso, era mínima. Al final, al ver que había gente que sufría, decidían abrir su mente y probar tener protección contra la pandemia. Francisco, al ya haber concluido su misión, se despide de Manuel y se va. Y Manuel se queda pensando qué va a hacer ahora. En esta oportunidad voy a interpretar una pequeña ronda a San Francisco.
Francisco de Asís. Autor Erika Alejandro Chávez Encinas, curso segundo de secundaria. Había una vez una persona que se llamaba Francisco. Dejó toda su fortuna por estar más cerca de Dios y murió en 1226. Pero un día en el que estaban caminando dos muchachos, ya habían caminado durante mucho tiempo y hicieron descansar. Se les acercó un señor muy sucio que les preguntó: ¿en qué año estamos? Y ellos respondieron que estaban en el año 2021. Y el señor se quedó pálido, sin una palabra en la boca. Le preguntaron su nombre y él dijo que era Francisco. Y Francisco se fue. Mientras tanto, San Francisco llegó a una ciudad en la que todo era muy extraño, no comprendía nada. Y decidió descansar por un momento. Se le acercó una persona muy preocupada, la cual se lo llevaron en una caja blanca gigante. Llegaron a un hospital y ahí lo pincharon con algo en donde se durmió. Francisco, al despertar, habló con un señor que le explicó que había un virus muy dañino llamado COVID-19. A la mañana siguiente se lo llevaron unas personas y Francisco se quedó pálido nuevamente, no solo por el humo y el desecho que había en el río, sino porque al entrar a la iglesia vio su propia imagen. Lo llevaron donde un enfermo, en donde Francisco pudo sanar milagrosamente y se comprometió a sí mismo y a todos luchar contra el COVID-19. San Francisco de Asís y la pandemia. Autora Nicole Saavedra González, de sexto de primaria. En el altiplano boliviano, cuyos habitantes, al igual que sus ancestros, vivían de la agricultura y la ganadería, a ellos también les llegó la pandemia. Al principio, mucha gente no hizo caso sobre los cuidados que había que tener para no enfermarse. A medida que pasaba el tiempo, muchas personas se enfermaron y varios de ellos, como en el resto del país, lamentablemente fallecieron. San Francisco, al ver lo que ocurría sobre los peligros de contraer el virus, se dio a la tarea de viajar para hablar sobre los cuidados que deberíamos de tener para no contagiarnos y también de cómo cuidar a los que ya se contagiaron. En la población altiplánica vivía un niño llamado Pedro, quien solamente tenía a su abuelita Serafina, ya que era huérfano de padres y tenía miedo de perder a su único familiar a causa de la enfermedad. Él tenía todos los recaudos y cuidados que se debería tener para no contagiarse y no contagiar a su abuelita Serafina. Sin embargo, como se trataba de una ancianita, además que no veía bien y tenía dificultades para caminar, ella no tomaba conciencia sobre los peligros y consecuencias de la pandemia. Pedro se había enterado de las charlas que daba San Francisco sobre los cuidados y el problema de sanidad, y que dentro de un par de días llegaría a su población. Y entonces no dudó en ir a buscar a San Francisco. Cuando llegó, le pidió que vaya a visitar a su abuelita Serafina para que tome conciencia sobre los cuidados y las consecuencias de contraer el virus. Al principio, San Francisco no accedió, porque tenía mucho camino que recorrer y a muchas personas a quien dirigirse. Pedro, implorando que atendiese su pedido, ya que tenía miedo de que su abuelita se enfermara de COVID y tal vez muriera. Así él quedaría solo en el mundo. Finalmente, San Francisco hizo una excepción y se dirigió a la casa de Pedro y su abuelita Serafina. Al entrar a la casa, la abuelita de Pedro principalmente no se lo creyó que un santo la visitara a su casa y lo recibieron con mucha alegría. San Francisco no solo habló con la señora Serafina sobre los cuidados que había que tener para no contagiarse de la enfermedad, sino también dijo que en estos momentos más difíciles, más que nunca, se debía acudir a la oración y comunicación con Dios.
Pedro y su abuelita finalmente agradecieron y se despidieron de San Francisco, tomando en cuenta que para luchar con la enfermedad no solo los cuidados que todos debemos tener, sino también que es imprescindible la fe. Caminando con Francisco al encuentro de la paz y la sanidad. Autora Alison Quispe, del primero de secundaria. Francisco, un muchacho noble, humilde y de un muy buen corazón, acompañado de su más cercana amiga, Clara, una jovencita, valiente, pacífica y solidaria. Solían donar víveres, comida y ropa a los pueblos con problemas ocasionados por gente malvada. Una calurosa tarde iban camino a un pequeño pueblo de Italia, de pocos habitantes. Iban a donar ropa y comida. Cerca de Asís, donde existía gente necesitada y gente un poco loca. Al llegar, pudieron observar personas enfermas. Entonces, preocupados, preguntaron: ¿qué pasó? Y un enfermo respondió: nos engañaron invitándonos una copa de agua, pero en realidad era veneno. Clara no entendía por qué harían algo así, así que preguntó: ¿por qué harían algo como eso? Y el enfermo respondió: porque son personas locas. Como Francisco era hermano de toda la naturaleza, él podía entenderlos. Y de pronto llegó un pequeño pajarito y empezó a picotearlo. Francisco decidió seguirlo, pero antes dijo a Clara: Clara, quédate aquí, cuida de todos ellos que ahora vuelvo. Clara respondió: está bien, lo haré. Hasta mientras, Clara investigaba el motivo de la enfermedad y una señora le contó que unos hombres malvados extrajeron el veneno de un tronco de árbol seco. Clara no entendía por qué harían algo como eso, pero sabía que debían resolver antes de que hubiese más enfermos. Por otro lado, el pajarito llevó a Francisco a un rincón secreto donde había espléndido río de agua cristalina donde saciaban su sed. Este lugar era solo conocido por los animales, ya que ellos no lo dañaban ni lo ensuciaban. Francisco, al entender la intención del pequeño animal, decidió llevar un poco de esa agua a las personas enfermas. Al volver, dio un vaso de agua a cada persona infectada. Y a las pocas horas, todos mejoraron de salud. Y Clara avisó a Francisco lo que la mujer le dijo sobre esos hombres malvados. Y Francisco decidió salir en búsqueda de ellos para hablarlos con tranquilidad y decirles que no podrían hacer algo así nunca más. Y decirles que entre todos deben cuidarse porque todos son hermanos. Al escuchar a Francisco, ellos pudieron entender que eso no estaba bien. Entonces, pudieron perdonarse y quedar en un buen acuerdo. Y desde ese día, todo en el pueblo mejoró, ya que hubo paz y bien.
San Francisco y el COVID-19. Autor Gerald Quiroga Guzmán. Curso sexto de primaria. Había una vez un joven llamado Francisco, que tenía 24 años. Él era alto y delgado, de muy buena pinta. Tenía un amigo llamado Max, que tenía 10 años. Él era muy bueno y bondadoso. Vivían en un pueblito llamado Torres Morgana, que tenía un paisaje hermoso, un clima cálido y tenía aves en los cielos. Eran tan felices hasta que llegó una pandemia llamada COVID-19, en la que todos enfermaban y a veces se morían. La gente preocupada por todo esto, no había ni camas para los enfermos, así que la gente no acudía ni al doctor. Francisco y Max tuvieron que viajar al pueblo más cercano para conseguir las vacunas y que su pueblo pueda curarse. Francisco y Max llegaron a Sucre y buscaron a Fray Maceo. Cuando lo encontraron, Maceo dijo: «Tu voz es música para mis oídos, querido Francisco». «¿Y quién es este niño?», preguntó. Francisco respondió: «Él es como un hermano para mí, siempre está en las buenas y en las malas junto a mí. Desde que sus padres murieron, él se llama Max». Francisco le contó a Fray Maceo lo sucedido en su pueblo, de que no alcanzaban los medicamentos y la gente se moría. Y le dijo: «Un gran favor me podías hacer. Si me podías dar las vacunas para que lleve a mi pueblo y se sane. En allá dicen que esto es lo que nos hizo Dios, pero no, yo demostraré lo contrario». Maceo le respondió a Francisco: «Te aseguro que llevarás esas vacunas a tu pueblo para que toda la gente se vacune y se cure». Francisco le respondió: «Eres una persona tan buena como Jesucristo». Finalmente, Francisco y Max llegaron al pueblo querido por Francisco y el pueblo decía: «Francisco y Max hicieron un acto muy bondadoso y valiente». Toda la gente del pueblito se vacunaron y desde ese momento la iglesia brillaba entre sonrisas porque todo el pueblo entendió la palabra de Dios. Caminando con San Francisco al encuentro de la paz y la sanidad. Autor: Andrea Carolina Nina Lucana, del curso sexto de primaria. Érase una vez un día cuando San Francisco llegó a Oruro. Él es un santo que predicaba la fe y la paz hacia las personas y se encontró con una niña. Su nombre era Lucía. Ella apenas tenía 8 años. Su piel era morena y tenía un cabello largo color castaño. Ella no tenía papás, entonces San Francisco decidió criarla como su propia hija. Una noche a San Francisco junto a Lucía se les ocurrió ir a visitar todas las casas que habitaban en Oruro para explicar sobre la paz, la sanidad y sobre la creencia en Dios, ya que las personas en Oruro tenían mucho miedo porque existía una pandemia llamada COVID-19. Por esa razón no existía la paz ni la sanidad entre las personas. Y recorrieron casa por casa sin descansar. Al principio, las personas no abrían las puertas de su casa por miedo a contagiarse, y si abrían las puertas de su casa, salían con barbijos y trajes de bioseguridad. Al visitar una de las casas, les abrió una señora. San Francisco le dijo: «Buenas noches». Lucía le dijo: «Buenas noches, señora». La señora le respondió: «Buenas noches. ¿Quiénes son ustedes?». San Francisco le dijo: «Ella es Lucía y yo soy San Francisco. Le queríamos preguntar cómo están en su casa. ¿Tienen algún enfermo?». La señora le respondió: «Sí, San Francisco, mi hermano está enfermo. Se siente muy mal». San Francisco le respondió: «Está bien, señora. ¿Nos puede dejar ingresar a su casa para rezar y pedir a Dios que su hermano se recupere?». La señora le respondió: «Claro, San Francisco, pasen, por favor».
Entonces San Francisco, la señora y Lucía se pusieron a rezar, y así siguieron rezando en todas las casas San Francisco y Lucía. Al final, las personas entendieron sobre la paz y la sanidad, y siempre rezan, y después de tanto rezar, se fue el COVID-19. La gente, al saber que se fue el COVID-19, se pusieron muy felices como peces en el agua, al saber que ya no habrá la enfermedad. Pero no por eso dejan de rezar y tener fe. San Francisco de Asís y la pandemia. Autora Nicole Saavedra González, de sexto de primaria. En el altiplano boliviano, cuyos habitantes, al igual que sus antepasados, vivían de la ganadería y de la agricultura, a ellos también les llegó la pandemia. Al principio, mucha gente me hizo caso sobre los cuidados que se debería tener para no enfermarse. A medida que pasaba el tiempo, mucha gente se enfermó y varios de ellos, como en el resto del país, lamentablemente fallecieron. San Francisco, al ver lo que ocurría sobre los peligros de contraer el virus, se dio a la tarea de viajar para hablar sobre los cuidados que se debería tener para no contagiarse y también para cómo cuidar a los que ya se contagiaron. En la población vivió un niño llamado Pedro, quien solamente tenía a su abuelita Serafina, ya que era huérfano de padres, y tenía miedo de perder a su único familiar a causa de la enfermedad. Él tomaba recaudos y cuidados para no contagiarse y no contagiar a su abuelita Serafina. Sin embargo, como se trataba de una ancianita, que además que no veía bien y que tenía dificultades para caminar, ella no tomaba conciencia sobre los cuidados y consecuencias de la pandemia. Pedro se había enterado de las charlas que daba San Francisco sobre el problema de sanidad y que dentro de un par de días llegaría a su población. Y no dudó en ir a buscar a San Francisco. Cuando llegó, le pidió que vayase a visitar a su abuelita Serafina. Al principio, San Francisco no accedió, porque tenía mucho camino que recorrer y muchas personas a quien dirigirse, pero implorando que atendiese su pedido, tenía miedo de que perdiera a su único familiar y tal vez muriera a causa de la enfermedad y quedaría solo en el mundo. Al final, con los ruegos y las lágrimas del niño, San Francisco hizo una excepción y se dirigió a la casa de Pedro y su abuelita Serafina. Al entrar a la casa de su abuelita de Pedro, se llevó una gran sorpresa, que no pudo creer que un santo la visitara a su casa y lo recibieron con mucha alegría. San Francisco no solo habló con la señora Serafina de los cuidados que se debería tener para no contagiarse, sino también que en estos tiempos difíciles, más que nada, hay que recurrir a la oración y a la comunicación con Dios. Pedro y su abuelita Serafina tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que
ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente. Veo en ti la luz. Persiguiendo un sueño, tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto cómo es la realidad. Ella aquí luce como estrella, ella aquí todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz encuentro al fin, ahora el cielo es azul, es real brillando así. esta vez todo es diferente. Veo en ti la luz. Veo en ti la luz. Cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all, then the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you look into my eyes, it's when my demons hide, it's when my demons hide. Don't too close, it's dark inside. It's when my demons hide, it's when my demons hide. Guardians call us the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. Will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come.
Today I want to congratulate St. Francis of Assisi School of its 63rd anniversary of educational service in Oruro. Also, I want to congratulate the principal, all the administrative staff, teachers, parents and students for being part of this community and learn St. Francis of Assisi values. I hope we could see again soon in our classrooms and have presential classes, because the pandemic challenged us to have a different environment of teaching and learning. I send you a big hug. Happy anniversary, San Francisco School. Thank you. Happy 63 anniversary, dear San Francisco School. Peace and good. Congratulations to my San Francisco School. San Francisco School. Happy 63 year of life, San Francisco School, fit and good. But do them well. Simple joys are holy. Saint Francis. Happy anniversary, San Francisco School.
School. Thank you, dear school, for your teachings and happy anniversary. Thank you for helping me grow dear San Francisco School. Congratulations, Franciscan family. I thank the school and four dear teachers for guiding us on the right way. Happy anniversary, San Francisco School. Happy anniversary, my dear San Francisco School. The only thing ever achieved in fire will show effort is failure. Saint Francis. Happy anniversary, my dear San Francisco School. Please and good.
El Colegio Católico San Francisco es una institución de educación inicial, primaria y secundaria que presta servicios académicos integrados, de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad en su contexto histórico y que afirma su identidad en la conjunción de 3 dimensiones sustanciales: su ser católico, su ser franciscano y su ser académico. Desde los fundamentos católicos franciscanos, el colegio debe tener la capacidad de formar un ser humano constructor de paz y bien, fraterno, humilde, sencillo, servicial, alegre, orante, creativo y comprometido con la transformación de la sociedad, abierto a nuevos retos científicos y tecnológicos que plantea la humanidad. En fraternidad, a ejemplo de San Francisco de Asís, se forman hombres y mujeres integrales con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida humana como don divino. Felicidades, Colegio Católico San Francisco, en tus 63 años de aniversario. San Francisco de Asís, paz y bien.